Muy buenos días, compañeros virtuales y profesora. Saludo cordial. Damos inicio a las interrogantes mencionadas por la profesora. Aquí vamos a dar un breve análisis sobre qué es la victimología. Se dice que la victimología es una ciencia multidisciplinaria que ocupa el conocimiento relativo de los procesos de victimización y desvictimización. Concierne en la victimología el estudio de modo de una de las personas. Deviene de la víctima o de diversas dimensiones de la victimización, primaria, secundaria o terciaria también. De las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como un conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales, tendientes a la reparación de integración social sobre la víctima. La victimología incluye o puede incluir, en función de distintos autores, de un gran número de disciplinas o materias que también puedan definir, en este caso, como la ciencia independiente en que tiende a estudiar o identificar o explicar fenómenos que surgen en la interacción o tienden a estudiar la víctima en un determinado delito, enfocándose necesariamente en la conducta de la víctima o factor detonante del delito, requiriendo un estudio a los sucesos aquellos. Siguiendo las interrogantes de la profesora, doy inicio a la segunda, en donde dice cuál es la relación de la victimología y la criminología. Aquí hice una pequeña análisis que dice que la relación consiste entre la victimología y criminología. Son ciencias que obligan a la referencia en la hora de estudiar el fenómeno de la víctima. Es a partir de estas ciencias que se comprende la dinámica de la víctima como tal. Entre el fenómeno social y criminológico, que tiene la característica que les son comunes a las mismas. Así podemos describirla como una paciencia fáctica, analítica, especializada, entre otras particularidades. Siguiendo la tercera interrogante, defina la victimización y explique las etapas del proceso de victimización. Bueno, aquí se define el concepto de victimización, que se hace presente a partir de la idea de la víctima y del victimario. Podemos comenzar definiendo que la víctima como una persona que surge el ataque o la decida de otra persona. Sin embargo, la víctima puede ser víctima al maltrato físico o al maltrato verbal o maltrato psicológico como tal. Sin embargo, el concepto de victimización se abre un poco a definirse debido que se supone ya un cierto grado de exageración o condición de una persona determinada de sí misma u otros determinan en ella para considerarse a la víctima como tal, en situaciones que no necesariamente lo supone. En resumen, sin excluir trabajos procedentes, pudieron caracterizarse las tres etapas en forma tal la descriptiva, la positiva y la trascendencia. Se dice que en la evolución del conocimiento, de las etapas previas, se pasa al estudio de la victimización social y resultante del daño al medio ambiente. Desde la primera etapa victimológica habrá rebasado la simple codificación de la víctima en las leyes penales, pues todo puede transcurrir de manera no convencional o tipificable como delito, incluso de forma desconocida o oculta. Siguiendo las interrogantes, doy a la cuarta, donde dice señale la clasificación de víctimas según el actor de su preferencia. La victimología es posible encontrar distintas
clasificaciones de víctimas desarrolladas de acuerdo a diversos criterios. En este caso me refiero al autor Antonio Berselatti. Él dice que es considerable los aspectos como una de las más completas y se entiende ahí por tipos principales a las víctimas que presentan distintos grados de culpabilidad. Él ahí menciona donde dice completamente culpable, precipitadora, parcialmente culpable, completamente inculpable, verificable, no pediátrica, aceptadora, ultracita, protagonista o sociológica. Él también hace mención a un término particular. Desde el punto de vista, comparto con muchos la mejor de la clasificación tipológica de las víctimas efectuadas, porque en la actualidad existen nuevos tipos de delitos y por nuestros tipos de delitos hay nuevos tipos de víctimas. Siguiendo las intervenciones a las interrogantes, tengo la quinta interrogante. ¿Qué importancia tienen los factores victimológenos a la victimología? Cuando se habla de la importancia de tal, se dice que coinciden en características biológicas, psicológicas y sociales de una persona, inciden en su victimización, divide en estos factores victimológicos en predisposiciones preparantes, descendientes, y son considerables que hay variables que inciden en el proceso de conversación de la víctima. Pueden tener disciplinas de la naturaleza físicas, ambientales, comportamentalmente socioculturales, económicas. Es lo que favorece para la persona como tal en la víctima de un delito. Esto también existen en personas que desde el nacimiento son proclives a convertirse en víctimas de un delito. Esto debe a que nacen con alguna deficiencia cognitiva o auditiva o mental. Esto también se debe a que creen programas no solo de prevención del delito, sino también de prevención de las víctimas, en cual ayuda a disminuir en el alto índice de delitos, ya que estará conociendo de manera como ve el victimario, la víctima, como se elige como tal. Hay también determinados delitos del victimario que se dice que no percibe como tal la persona, sino como más bien el delito o el objeto del agresor, como se es la víctima. También se dice que el estímulo de drogas o alcohol en silenciar en su propia conciencia en culpar a la víctima. Bueno, profesora, esta es mi pequeña intervención a las interrogantes antes mencionadas. Después de tener tantos inconvenientes, les doy un saludo cordial y dando un pequeño análisis a lo que es la victimología o victimológico. Se dice que es un fundamento para poder determinar en qué el grupo de personas se ha de buscar al agresor o al asesino como tal. Se dice que toda la información la podemos obtener de la víctima. Puede ser útil para llegar a comprender por qué razón las personas fue elegida por el agresor o por otra. También se dice que si logramos descubrir se podemos describir cómo o por el cual del delito seleccionan las víctimas, seremos capaces de establecer un buen vínculo de relación al tipo que sea entre las víctimas y el agresor de estos. Nos puede llevar a comprender que los criterios se seleccionan, lleva a cabo el victimario y nos permite precedir un tipo de víctimas al futuro. Feliz día, gracias, saludos.